Me encuentro muy bien acompañado por un compañero y amigo desde hace bastantes años, porque he comenzado de alguna manera mi militancia cuando él ya hacía muchos años que había comenzado su militancia y fue parte de un proceso de formación política, ideológica, que bueno, ya vamos a tener tiempo para charlar. Es Charlie Sossani, autor de Resistir y Vencer de los años 80 al kirchnerismo, de la editorial Indómita Luz, queridos amigos de la casa, también de la radiográfica, junto con José Cornejo, Joe Cornejo, director de la agencia Pacurondo, también amiga de la casa, de la radiográfica. Aquí les presentamos y les recomendamos leer si no lo han leído, y paso a saludar a Charlie, que gentilmente se ha acercado una vez más después de mucho tiempo aquí a la radiográfica. Sí, después de un tiempito, sí, pero la verdad, siempre como en mi casa, esta experiencia de la radiográfica, la verdad que es una experiencia, nada, que uno siempre admiró, que uno intentó siempre acompañar. Creo que una de las experiencias de comunicación popular en la Argentina más valiosas y creo que no suficientemente reconocida. Creo que hay mucho por reconocer todavía esta experiencia que es muy importante y que ha formado un montón de compañeros y que de la que hemos tenido la oportunidad de participar en algunos programas en algún momento y bueno, siendo convocados para charlas, entrevistas y demás. Así Ujú. que la verdad que una gran alegría y bueno, y estar con vos, una deuda también, ¿no? Una deuda, puede ser. Efectivamente que estamos saldando aquí en este cafecito, el 14º, si no me equivoco. Charlie, Charlie es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, pero siempre has estado de alguna manera o como secretario de prensa, o un poco así, o director de la revista Evita en su momento, ahora escribiendo un libro, haciendo programas. ¿Cómo es tu relación con el periodismo, la comunicación, además de una trayectoria militante de la que vamos a charlar también? Bueno, la verdad que en la militancia uno ha tenido distintos roles. En algún momento asumimos la responsabilidad de tareas vinculadas a la comunicación, a la prensa, y bueno, en ese ir formándonos en ese proceso, nos fuimos encontrando con distintos compañeros y la verdad que tocó en algún momento llevar la prensa de Capital, llevar también la prensa nacional, armar una revista, la revista Evita en su segunda época. Y bueno, nada, creo que fue una experiencia y un rol que me tocó ocupar y para el cual, bueno, siempre intentamos dar lo mejor en el rol que nos toque. Y en el cual creo que aprendí muchísimo y además también nos cruzó en ese momento la discusión sobre la ley de medios, ¿no? Ujú, Así que bueno, fue una experiencia muy importante. ujú. Charlie, en Resistir y Vencer, que me parece un libro muy valioso, y creo que un poquito cuando hay problemas, los libros que recopilan información acerca de tiempos difíciles vuelven, o sea, siempre son útiles, pero como que vuelven un poco al ruedo a decir, bueno, ¿cómo hicieron los compañeros en su momento? Para ver si podemos hacerlo de nuevo o podemos hacerlo ahora o qué podemos aprovechar. Primero, cómo surgió la idea de Resistir y Vencer, eh, y, y por qué. Porque también se podría hacer quizá un relato más en presente o una discusión histórica quizás más hacia atrás. ¿Qué te parece importante del periodo, justamente de los 80 al kirchnerismo, que es valioso en la política argentina? Sí, el libro surgió medio, medio de carambola también, ¿no? Surgió en el cruce de algunos compañeros que querían relatar su historia, de Joe que se abocó en un principio a esa tarea, que yo que me acerqué en algún momento a leer algunos borradores, porque esos compañeros, bueno, habíamos tenido mucho, habíamos caminado mucho juntos, en determinado momento. Y a partir de eso, bueno, se fue dando y se fue formando, digamos, este equipo de trabajo que yo digo que el libro en realidad como que le dimos forma, le sistematizamos este, algunas ideas, un poco los relatos, pero que en el fondo es una historia y un trabajo colectivo, de un conjunto de compañeros muy grande, de un conjunto, de una serie de discusiones que se fueron dando y surgió este libro que surge, me parece que en lo personal a mí me enganchó desde el lugar de que estos compañeros a mí me habían formado cuando yo Ujú. empecé a militar. Yo empecé a militar en el 96 más o menos, que era un momento
siempre recuerdo, hay como un hito ahí que es los 20 años del golpe y toda la movida que se genera en ese momento, y que hay como una oleada de participación juvenil, de que se abre y se expande toda esa lucha de los derechos humanos, y se empieza a abrir, como aparece una bocanada de aire que empieza a recuperar, y empiezan a aparecer cosas que nos convocan a militar, por lo menos algunos compañeros, y siempre cuando empezaba a militar en ese momento mirábamos hacia atrás y mirábamos a los 70, ¿no? Ujú. Y sin embargo empezamos a militar en espacios pequeños que estaban constituidos por compañeros que venían de los 80. Ajá. Y este libro lo escribimos en el 2018, y la verdad que hasta el 2018 nunca me había preguntado, ni les había preguntado a estos compañeros con los cuales seguí militando, sobre la experiencia de los 80, ¿no? La de los 90 me tocó transitarla. Y cuando encontré estos borradores me fui encontrando de las primeras entrevistas y demás una historia que, bueno, la verdad que nos pareció valioso recuperar en el contexto además que vivíamos en ese momento, que era, bueno, haber perdido la elección del 2015 y encontrarnos con el macrismo avanzando desde el gobierno. Y bueno, ver un poco que a esa militancia de los 80 le tocó un periodo muy complejo, todo cuesta arriba. Y que bueno, valía la pena recuperar lo que significa sobre todo el valor de la militancia ante la adversidad, ¿no? Ujú. Además de que, bueno, me parece que un poco desde la tradición que nosotros venimos, desde el nacionalismo popular, somos parte de nos consideramos parte de una larga cadena de luchas, de una larga historia, es constitutivo de nuestra identidad eso, o sea, un compañero que me formó nos decía, la historia no empieza cuando uno empieza a militar, ¿no? Hay Claro. procesos que lo preceden y que nos constituyen también, y aprender de esos procesos es aprender sobre una experiencia acumulada, que la verdad que nos permite evitarnos, bueno, analizar situaciones y poder aprender de errores, aciertos, aprender de la experiencia ajena y no de la propia, que a veces cuesta muy caro. Como decía el general, aprender sobre la propia experiencia nos lleva a equivocarnos, y tal vez es mejor aprender de los errores ajenos como para poder evitarnos esos procesos. Pero bueno, de ahí fue surgiendo este libro, y que nos encontramos que además tenía un eco, ¿no? Ujú. En compañeros, en las charlas que fuimos haciendo, tenía mucho eco en las discusiones con la militancia, en términos de, bueno, generaciones que por ahí habían empezado a militar en una situación de avanzada popular desde el gobierno, y no habían conocido etapas de resistencia, etapas de adversidad, y creo que esto contextualizaba un poco, nos daba un poco de marco para poder, nada, creo que lo mismo que ahora, ¿no? Poder entender de que los procesos no son, van y vienen en las oleadas populares, ¿no? Y de que nosotros en nuestra militancia nos vamos a encontrar situaciones de derrotas, de victorias, de avance popular y de retroceso, que esto no es algo que haya una victoria en algún momento definitiva, creo yo. Charlie, año 96. Primero, ¿en qué ámbito te sumás? ¿Qué empezás a hacer? En el 96 yo me sumo a una organización que tenía poquito tiempo de constituirse, que se llamaba Malón, una organización que se reivindicaba nacionalista revolucionaria, con una impronta muy peronista, y con una discusión atravesada acerca del peronismo, ¿no? En ese momento, sobre la vigencia o no Ujú. de la capacidad transformadora del peronismo en ese momento, una discusión que teníamos pero que no saldábamos, Claro. definitivamente. Y de hecho, bueno, toda nuestra simbología, el bombo, la tacuara, la bandera argentina y nuestras propias consignas, liberación o dependencia, combatiendo Ujú. el capital, Claro, tenían que ver con el peronismo, ¿no? claro. Ya en una definición muy clara anti-menemista, que quizá años atrás no era tan clara para muchos compañeros y compañeras. Y mismo por el propio ascenso, triunfo de Menem en la interna, la renovación peronista. ¿Cómo se da, luego de las elecciones del 95, ya 96, un proceso en el cual se puede decir todavía que el peronismo estaba en el gobierno, o el peronismo era marginal, o el peronismo estaba afuera? ¿Cómo era esa discusión que se planteaban? Mirá, sí, a ver, éramos claramente anti-menemistas. Entendíamos que el menemismo había sido una traición a las banderas del peronismo. Eh,
eso sin duda generó una hecatombe, digamos, en el propio peronismo, y un poco lo que también cuenta el libro es qué le pasó a estos compañeros que les tocó vivenciar esa hecatombe, esa crisis de identidad tan fuerte, y que bueno, nosotros nos tocó, digamos, los coletazos de eso, porque bueno, ya no es que habíamos vivido otro peronismo, ¿no? Nos formamos en ese peronismo de la resistencia, o ese nacionalismo popular revolucionario de la resistencia, sin haber conocido como militantes otra cosa. Eh, y la verdad que, bueno, nada, sí siempre fue un tema, incluso con otros espacios del campo popular, que bueno, siempre había como una estigmatización sobre nosotros de distintos, incluso bueno, había incluso en organismos de derechos humanos y demás, había también esta cuestión de que por ser peronistas por ahí Claro. eras mal visto, pero bueno, nada, para nosotros éramos continuidad de una historia y en esa historia reivindicábamos al peronismo. Era, digamos, a la larga, o viéndolo sobre todo 2003 hacia adelante, eran un poco los custodios de una, voy a ser poético aunque no es mi estilo, como de una llama que no se apague, como la idea de, bueno, el peronismo está, o los ideales del peronismo, las banderas revolucionarias estaban perdidas, guardadas, tapadas, y bueno, había un grupo que se encargaba de decir, che, no, esto existe todavía, no es hegemónico, no está hoy no es masivo, no está en el gobierno, pero cuidémoslo porque, no sé, en algún momento va a venir alguien y lo va, o se va a volver a masificar. Se daban cuenta, imagino que no, pero se daban cuenta en ese momento de el valor que tenía defender al peronismo como esencia, como identidad, como proyecto, como programa, eh, e incluso a pensarse como movimiento todavía en un contexto tan hostil. No, no sé si te das cuenta, pero es cierto que el rol de la militancia a veces te toca participar de movilizaciones masivas, de procesos y crecimiento de organizaciones que se desarrollan a veces muy rápido y de manera muy potente, y a veces te toca ser 4 personas reunidas en una habitación, te toca nada, ser pequeñas organizaciones de 10, 15 personas, te toca sumar de a uno en largos procesos, y es cierto que la militancia tiene ese rol que es cuidar esa llama de la rebeldía, de la militancia, esa experiencia también acumulada en nuestro pueblo, ser custodios de ese bagaje, pero no como si fuera un museo, sino para preservar las prácticas que tienen que ver con las ideas y los valores, las identidades, los conceptos, pero también actualizarlos y adecuarlos y encontrar las búsquedas que te tocan por la etapa histórica. A esa generación o en ese proceso de los 80-90 hubo un sostener determinadas banderas, identidades que tenían que ver con lo nacional, con lo popular, determinados conceptos de organización, de elaboración política, de la militancia, pero también hubo búsquedas nuevas que tenían anclaje en el pasado, pero digo, esta cuestión de los MTD, los movimientos de trabajadores desocupados, son parte de esas búsquedas. Bueno, ¿no? pero ahí, por ejemplo, los MTD, los movimientos de trabajadores desocupados, todo lo que es la organización social, por ahí pensada políticamente, o por ahí no, por ahí la organización social propia para parar la olla, la organización social barrial, comunitaria, las instituciones de base, después además, como decía, los organismos de derechos humanos, el rol de Malón, en este caso, que era una organización política. Era, puede decirse, hasta marginal dentro de una política de resistencia difícil también. No sé, por ahí marginal es un poco violento, No, es pero que a era... veces te toca estar en la marginalidad, no porque tengas vocación de ser Claro. marginal, sino porque la etapa histórica te pone en ese lugar. El problema es, bueno, tener vocación de ir a buscar lo que considerás que hay que ir a buscar. Te toca en algunos momentos, nada, en ese momento puedo decir el peronismo, ¿no? Y la otra vez estaba leyendo un libro, ¿no?, que habla del peronismo, y entonces habla del peronismo desde algunos conceptos que lo va recorriendo, pero desde los momentos, perdón,
de los gobiernos, ¿no? Entonces cuando le toca hablar de los 90 habla del menemismo. Ujú. Y después pasa al kirchnerismo. Claro. ¿Y nosotros? Claro, y vos decís, bueno, el peronismo es una cosa bastante amplia, donde a veces, donde hay muchos sectores, donde no es uniforme, creo que en el general lo pensó de esa manera. Nadie, en los momentos de avance es donde más diversidad tiene y produce. Y pensar o sea, si no, no podés entender las continuidades. Yo creo que esa militancia que se sostuvo en esos momentos desde pequeñas organizaciones es parte del enganche con el proceso que se abre después con el kirchnerismo. Digo, de hecho son el punto de partida de las grandes organizaciones que se desarrollan en el kirchnerismo, ¿no? El Evita, Barrios de Pie, el FTB, bueno, otros espacios que se constituyeron y tomaron envergadura, pero que tenían basamento en militantes y pequeñas organizaciones que en esos momentos, en los momentos de los 80, los 90, se pararon desde un lugar, sí, marginal, incluso por fuera del electoralismo, porque se definió que había una democracia condicionada. Eh, pero también esto que decís de lo social y lo político también era una discusión, ¿no? ¿Qué hacían, Charlie? Vos eras un pibe que militaba en Malón. ¿Qué hacían? ¿Cuál era la tarea? Ir a pintar, ir a las marchas, organizar marchas, imaginen. ¿Cuál era la tarea militante, el día de una organización en ese contexto, en esas condiciones? La tarea de las militancias en ese Ujú. momento, de muchos espacios que se conformaron, pequeñas islitas, pequeños refugios. En general había una búsqueda, primero, bueno, creo que había una idea de considerar se llamara organización o como fuera el espacio político, la identidad política, eh, y había como los espacios de discusión interna, de formación, de elaboración política, ¿no? Me parece que eso es algo que le dábamos mucha importancia. Eh, y después, bueno, obviamente acompañado de la inserción social en función de la estrategia que planteaba la organización. Bueno, trabajábamos en barrios populares, Ujú. eh, comedores, centros culturales. De ahí fue germen, bueno, en la zona sur los MTDs particularmente surgen con base en zona sur. Después, bueno, también siempre tuvimos... también, bueno, éramos jóvenes, pero además de ser jóvenes, en ese momento siempre dimos mucha importancia a las políticas de juventud, ¿no? Ujú. Sea en vínculo con el territorio, desde la solidaridad de los jóvenes con distintas cuestiones que surgieran en los barrios, desde, bueno, la cuestión estudiantil en los secundarios o en la universidad, y también desde ideas más globales de juventudes, espacios, agrupamientos, cuestiones culturales. Siempre fue una cuestión importante, de la misma manera que había un sujeto que eran los trabajadores desocupados, también había una búsqueda de llegar a los sectores de la juventud como sectores dinámicos que entendíamos que Ujú. iban a aportar y venían aportando a un proceso Ujú. de resistencia. Voy a hacer una descripción un poco esquemática y caricaturizada. No todo ha sido así, pero creo que en parte lo vale. Eh, eh, es quizás los 90 y sería después la sumatoria, la incorporación de militancia del kirchnerismo, de 2000, 2010, etcétera, donde se vio o nos reíamos, o nos reíamos a veces de nosotros mismos, pero lo cual suscitó mucho debate, la idea de el militante que sale de la universidad con sus libros y va al barrio y hace antropología en el barrio y piensa que, bueno, lleva la iluminación al medio de la pobreza. Una cuestión a veces romantizada o sobreideologizada, que no considera un montón de realidades, pero al mismo tiempo algo muy valioso para la construcción política. ¿Cómo, no sé si cómo lo pensabas en ese momento, pero cómo lo pensás ahora, ese rol, esa tarea militante, tanto del que iba a, como de la militancia barrial, de la militancia que militaba en su barrio, digamos? Bueno, a ver, hay una cuestión que uno, primero y principal en el territorio, en el barrio, lo que prima es la política propia Uh -huh. de los compañeros en el barrio, de la organización que se esté dando, ¿no?
nuestra idea y creo que es así, digamos. Después uno busca constituir lazos, primero porque, bueno, nos parecía y me parece que es importante esto de constituir los lazos de los sectores juveniles militantes con esa idea de atar su destino al destino de los más humildes, al destino de los trabajadores. Nada, uno va construyendo puentes, sabemos que eso convoca, eso transforma, ¿no? Es una práctica que transforma, porque transforma el valero, transforma la forma de ver las cosas de los compañeros, y creo que es algo positivo. Pero bueno, después también están las tareas propias en el lugar donde uno está, digamos, ¿no? En el lugar donde trabaja, en el lugar donde estudia, ¿no? Pero bueno, nada, yo creo que eso se fue dando de esa manera. Y en algunos casos, bueno, hubo otros factores también, qué sé yo, hubo movidas que acompañaron, ¿no? Nos acompañaron, por ahí no estrictamente desde la política, pero había como una resistencia desde el rock nacional, desde determinados sectores que justo ahora estamos, ¿no? Como en cierto revival de los 90, claro. Pero con respecto a eso, pero eso creo que eran procesos que también de resistencia que nos acompañaban y con los que buscábamos enlazar y con los que teníamos que ver también, ¿no? Yo creo que ahí es fundamental tratar de ver cómo la rebeldía la vas canalizando, vas construyendo canales para que se exprese, se organice. Claro. Hay una discusión que se va a mantener y creo que cada vez que hay un retroceso, una derrota, se habla de las traiciones, etcétera. Creo también que hoy es más difícil traicionar, ¿no? Como que no hay nada muy bueno para ofrecer tampoco desde el otro lado. El menemismo era más seductor, si se quiere. Pero se jugaba mucho porque imagino que tenías, o por lo menos también hablando con los compañeros de los 80 y de los 70, el menemismo eran funcionarios, eran menemistas, era un peronismo que de repente era gobierno. Era convivencia política cada vez más rivalizada con compañeros muchas veces, imagino, o con referencias del peronismo durante los años 90. No sé si en la práctica tocaba a vos o a otros compañeros esa de nosotros discutimos hace 10 años, no sé, la renovación peronista, planteando estas cuestiones, y ahora, año 95, el menemismo está acordando con Estados Unidos. ¿Cómo se llevó, cómo se veía esa, a quienes quizá, no digo, eran tus ídolos y ahora se te caen, o había una referencia del peronismo, una historia, una trascendencia de la militancia que de repente estaba en otro lado, un lugar opuesto directamente? Sí, ahí hay como, como dos partes. Como te decía, lo que son uno puede pensar los 80, del 82, 83, 82 por Malvinas como hito, 83 la recuperación democrática, hasta el 93 le poníamos un poco como, como otro hito importante, que es el Santiagazo, a partir del cual se empieza a ver, visto no desde hoy, en aquel momento claro, no lo veías tan así, pero como una espiral creciente de luchas populares, ¿no? A partir del 93. La derrota del peronismo en términos electorales nacionales en el 83 genera un sacudón importante, digamos, un movimiento que pretende, se dice ser la expresión de la voluntad mayoritaria, derrotada en unas elecciones nacionales, fue un golpe fuerte, de hecho, bueno, genera un sacudón, esto que decías vos, la renovación, el proceso de renovación peronista, que bueno, tiene también sus contradicciones, sus cuestiones, ahí también juega, uno puede tomar aspectos positivos, pero también entender de que era un proceso que también buscaba una modernización del partido en términos liberales, realzando la figura del partido por sobre la idea de movimiento, planteando una clara escisión, ¿no?, entre lo que era la CGT y el PJ. Esto también juega, es parte de este proceso donde también la política en general tiende a profesionalizarse de una manera muy grande. Aparece la carrera individual, el operador, y la militancia empieza a perder reconocimiento en todo esto, ¿no? Es ahí donde,
muchos se van a la casa y otros entran en ese juego, ¿no? Lo que es el PJ, que después, bueno, con el menemismo... Ahí te hago un alto, porque me interesa, lo charlaba con mi viejo, pensando en posibilidades al momento actual. ¿Vale la pena retomar y hay aspectos positivos o es una experiencia, por lo menos para tomar en cuenta la renovación peronista de los 80? Digo, comparando momentos en que el peronismo estuvo mal y tiene que reorganizarse. Que, mencionaste aspectos positivos, por ejemplo. No, bueno, a ver, una idea de, yo no sé si hoy llamaría tal vez regeneración más que renovación. Claro. eh, no creo que sea trasladable, pero sí me parece una idea de ver cómo te adecuás a un momento, cómo repensás algunas cosas, creo que sí. Después, no, por esto que te decía, a mí por ahí me pesan más esos aspectos negativos que me parece que es también eh, lo que en algún punto después, bueno, es ese partido, esa idea de PJ más, nosotros le decíamos la partidocracia en aquel momento, ¿no? Pero me juega desde ese lugar, digo, también porque esa fue mi experiencia. Mi experiencia Claro. fue por ahí ver que por ahí la militancia, ¿dónde podía estar? Podía estar con nosotros, podía estar volcada. Bueno, ya en el PJ no veíamos la militancia, veíamos una estructura, veíamos un aparato. Las pintadas eran pagas, empezaron a aparecieron las empresas en la política. Después empieza a aparecer hasta esta idea de la comunicación masiva, ¿no? Reemplazando también a la militancia, esta cuestión que se llegó a decir de un minuto en televisión vale más que 100 militantes, cuestiones por el estilo, empezaron a jugarla, pero jugaron no porque era una cosa que pasaba acá nada más, ¿no? Digo, estaban pasando cosas en el mundo, el consenso de Washington, la caída del muro de Berlín, la caída de los socialismos reales, la derrota después en las urnas del sandinismo, toda una tablada acá también con un proceso que generó una crisis también en la militancia. Eh, Nada, en el mundo se da y aparece esta idea de Fukuyama del fin de la historia, ¿no? Ya está, llegamos hasta acá, la democracia liberal, capitalista es esto y hasta acá llegamos y ya esto es lo ideal, ¿no? Toda esa idea se instaló con fuerza, la idea de que la política era una cuestión de administración y que lo que regía era la economía, que para eso estaban los técnicos. Sí, hay cosas que por ahí uno puede traer para acá, pero para pensar el hoy, pero en ese proceso, en ese momento, fue un marco de crisis muy grande. Eh, Claro. no sé a qué venía todo esto, Sí, me fui por las ramas, perdón. lo tengo, digo, porque hoy hay vamos a llegar al presente, más a la coyuntura, pero la, uno que, bueno, que no vivió ese proceso, pero que intenta pescar en la historia momentos donde el peronismo estuvo mal eh, y trata de alguna manera de discutir. Entonces ver cómo se discute, qué se discute, no para hacer lo mismo, pero para tener referencias de, bueno, el peronismo históricamente ha sido masivo y movilizador y ya ha tenido un rol protagónico en el debate económico y hoy no tenemos ni la masividad, bueno, es una discusión, pero no está por lo menos a priori esa masividad, esa movilización tan grande, no está la organización, no hay, estoy siendo muy tajante porque sí hay, pero hay menos organización o menos densidad en las redes de militancia, menos militancia, y no, bueno, no le encontramos el agujero al mate. Entonces ver otros agujeros de otros mates No, está bueno ver eso, lo que para decía, referenciar. ni hablar, por ahí esto para mí, conocer esta historia de los 80, Claro. fue ver cómo grupos de pibes, porque eran pibes, sostuvieron esto y siguieron militando, ¿no? En esos contextos donde te mandaba todo, te mandaba a tu casa. Claro. La verdad que vos decís hoy por hoy, el contexto, un ejemplo que en las charlas salió, porque hicimos muchas charlas con este libro, la verdad que es lo más lindo que tuvo el libro, fue poder compartir miles de charlas con un montón de compañeros y poder discutirlo. Pero hay en el 2002 se expresa en un momento en la calle una confluencia, una articulación de organizaciones del nacionalismo revolucionario que venía dándose, que habrá arrancado en el 2001, esas conversaciones, que estaba Malón, estaba el MP20, bueno, Malón era parte del MP20,
parte principal. Estaba los compañeros del MT Resistir y Vencer, el FB 19, Frente Barrial 19 de diciembre, la Martín Fierro, Quebracho, el MT de Vita, las 4P, bueno. En algunos casos era el nombre de la organización y el nombre del Frente de Masas, ¿no? El nombre de la orga política y el nombre del espacio o herramienta desocupado. Agrupaba más o menos todo lo que tenía que ver con el nacionalismo revolucionario en ese momento, ¿no? Que se reivindicaba con la bandera argentina y en una idea de confrontación, ¿no? Tenían esa característica en general las organizaciones y ancladas en el sector social de los trabajadores desocupados. Eso en un momento se expresa con toda la furia en una movilización que creo que fue el 20 de diciembre del 2002. Se cumplía un año del 20 de diciembre. Era la movilización más grande que habíamos armado. O sea, la columna, en el marco de una movilización más general, la columna más grande que habíamos armado todos juntos. Eso todo ocupaba una cuadra. Claro. Una cuadra. Y además había estado hacía 6 meses el asesinato de Max y Darío. Además de que se había producido eso, que bueno, es verdad que esas movilizaciones tuvieron una masividad tras la muerte de Max y Darío, ¿no? Que fue impresionante, ¿no? Porque excedió por mucho las organizaciones. Pero digo, lo que era la militancia del nacionalismo revolucionario era, y esa militancia extendida al máximo, ¿no? Claro. Era esa columna. Hoy cualquier organización mueve planta una columna de esa característica. La militancia hoy por hoy es mucha más militancia que en esos momentos, mucha más militancia. Hay mucha más inserción y herramientas de masas en términos de inserción social, mucho más importante. O sea que en ese punto creo que hay una diferencia que nos da un saldo a favor. En términos del movimiento obrero, que es el factor principal en cualquier proceso de transformaciones, porque eso también era una discusión en torno a este libro. Hubo planteos y teorías de compañeros que planteaban que siempre hay una idea de sobrevalorar lo nuevo, ¿no? En muchos casos, y que lo nuevo existe, pero se ancla en procesos que lo preceden, ¿no? Hubo una idea de plantear que los movimientos de trabajadores desocupados eran autónomos, que no tenían nada que ver con procesos previos, con lo que tenían al lado, y la verdad es que los movimientos de trabajadores desocupados surgieron en una fuerte articulación con el movimiento obrero. Claro. La figura de Moyano, la figura de la CTA, digamos. Hay algo que me acuerdo que en una charla mencionaba Juan Carlos Smith haciendo era todo el proceso de integración y de reconocimiento y hasta de fomento, si se quiere, de la CGT con entonces la CETEP, con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Creo que Smith tuvo un buen trabajo ahí. Y algo que señalaba es, durante los 90, quienes eran trabajadores desocupados porque habían sido despedidos de su fábrica o del ferrocarril o de las empresas privatizadas o de donde sea, muchos llevaron su experiencia sindical a las organizaciones de los MTD o las organizaciones barriales. Quien era delegado de fábrica o era parte de una comisión interna o simplemente sabía que en su fábrica había un delegado y una comisión interna, llevó una protoexperiencia de organización a lo barrial o al MTD. Sí, eso, tanto ese factor, el factor de la formación sindical de compañeros que habían sido despedidos porque había un proceso de desocupación creciente a partir de la desindustrialización que planteó el menemismo, eso también conjugado con experiencias de comunidades eclesiales de base, experiencias de militantes políticos de los 70, de distintos palos, pero bueno, se fue conjugando y fue un poquito también, ¿no?, el germen, pero es algo que tampoco surgió autónomamente. Primero que surgió de definiciones políticas de organizaciones políticas, algunas más de izquierda, algunas más vinculadas al nacionalismo revolucionario, pero surgió de una lectura y una definición que apostó por ese proceso. No lo inventaron, ese proceso, ese sujeto estaba ahí desarrollándose, pero hubo una decisión que empujó ese proceso. Y ese proceso se dio de la mano con organizaciones sindicales, capaz que no con el conjunto del movimiento obrero, que estaba fraccionado, y ese es otro dato, el movimiento obrero estaba fraccionado. De hecho, bueno, el MTA, la CTA son una parte. Hubo otros sectores que se sentaron en la mesa con el menemismo y fueron parte de eso. Porque sí tuvo la capacidad de cooptar sectores de una manera importante, y bueno, y el fraccionamiento de las luchas que degeneró también, ¿no?, en derrotas importantes del movimiento obrero,
pero el movimiento obrero fue el que de alguna manera facilitó logística, facilitó articulaciones de distinto tipo y además los escenarios. Vos ves la tapa de los diarios de los 96 en adelante, sobre todo, y ves esas rutas cortadas, esas imágenes depuebladas, muchas de ellas, la mayoría se dieron de esas imágenes de cortes que además aparecían mapas con cortes en todo el país, en el marco de paros nacionales decretados por el MTA y la CTA. Digo, fue la que marcó los tiempos también el movimiento obrero, y en ese punto hoy tenemos el dato de que hay un marco de unidad del movimiento obrero que es sumamente importante y es un factor que marca una diferencia muy grande, ¿no? Con esos procesos que estaba fraccionado, estaba dividido. Hemos negado un poco o hemos olvidado o hemos perdido la dimensión no solo contemporánea, sino histórica del movimiento obrero, quienes no somos estrictamente militantes gremiales o sindicales. A priori mi respuesta es creo que sí, pero... Me parece que es para charlar eso, y es un lindo debate para charlar en todos los ámbitos, ¿no? Porque en la resistencia, o sea, en la resistencia a la dictadura, en la reconstrucción y en la resistencia al alfonsinismo también, durante el menemismo, en la reconstrucción que se propone con el kirchnerismo, el movimiento obrero, digo, ni hablar del peronismo originario, si se quiere, y en la resistencia peronista de los 60 y de los 70, pero ha tenido un rol protagónico, pero preguntás, digamos, quién echó a la dictadura y es por ahí solo los organismos de derechos humanos. Preguntás quién, con Alfonsín también, en los 90, bueno, los piqueteros o solo las organizaciones, y el kirchnerismo fue un proceso juvenil, militante, estudiantil y en todo eso estuvo el movimiento obrero con un rol protagónico, pero no está en la tapa, si se quiere, o no está del todo considerado. Sí, ahí decías todo eso y yo recién me refería más a los 90, pero la figura de Ubaldini, tanto claro, ¿no? En el proceso de salida de la dictadura y del alfonsinismo, también un rol preponderante, ¿no? Y yo creo que esa es una discusión a tener permanentemente y a sostener, ¿no? Yo creo que durante el kirchnerismo, desde la militancia, por ahí no se valoró tanto esto, ¿no? Hubo como... que está bien, también uno en un proceso de desarrollo así como tan expansivo, tan vertiginoso, es para nosotros, qué sé yo. Que bueno, pasamos de pequeñas esferas de acción a poder a magnificarnos, a tener desarrollo de organizaciones, un peso diferente. Quizá uno estaba un poco autorreferenciado, pero también yo creo que la discusión fue surgiendo. Creo que hoy por hoy, a diferencia de años atrás, creo que los marcos de unidad, por ejemplo, que se están dando de la UTEP con la CGT, son en general bien considerados por la militancia como una cuestión valiosa. Creo que eso fue cambiando positivamente. Después, bueno, creo que por ahí hay cosas que tenemos que ver y repensarnos, ¿no? O sea, pensar de nosotros cuando estamos trabajando, participamos de nuestro gremio, nos afiliamos. Yo ahí sí veo que hay algún ruidito, ¿no? De que hay que trabajarlo un poco eso, hay que charlarlo, hay que poder promoverlo. Yo creo que igual, hubo también, creo, un surgimiento de juventud de los sindicatos que fue muy positivo y que también fue parte de este reencuentro, ¿no? Qué sé yo, hasta actividades, me acuerdo de una que me parece que fue muy importante, alguna actividad que se colgó ahí en la autopista, sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Con la juventud... Con la juventud sindical. Juventud sindical peronista y la J Pevita. Me parece que se fue conformando en el proceso, se fue dando puntos de encuentro que me parece que son saludables, pero siempre es importante volver a
a discutir y a poner sobre la mesa la centralidad del movimiento obrero organizado como factor principal en los procesos de cambio, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con Charly Sozzani, militante, autor de Resistir y Vencer, libro que recomiendo, de la editorial Indómita Luz, que recomiendo también, y aprovecho para mandarle saludo a todos los compañeros y compañeras que la realizan. Charly, estamos mal hoy también. Digamos, creo que el movimiento ha estado peor, pero estamos mal, estamos desordenados, estamos peleándonos entre nosotros. Medio abuelo de pájaro, ¿qué ves? ¿Qué estás viendo? ¿Qué charlas con los compañeros? ¿Es el desgano? ¿Es la falta de orientación? ¿Es la falta de conducción? Como un paneo de la coyuntura específica de este momento con un gobierno un poco inédito, si se quiere, no por sus medidas, sino por su velocidad y vehemencia y formas. ¿Cómo nos ves? ¿Cómo nos veo? Mira, es un momento difícil, novedoso en muchos aspectos, Uh-huh. y que además nos agarra después de un proceso también complejo, porque todo el gobierno de Alberto fue también algo complicado, ¿no? Y no fue muy motivador para la militancia. Uh-huh. Creo que, bueno, no fue el gobierno que esperábamos, no nos paró muy atrás, ¿no? Para entrar en la discusión de lo que fue esta última elección. Y bueno, nada, me parece que estamos en un momento que no es el peor de todos. Digo, como decía, me parece que está bueno pensar que no es todo para arriba o todo para abajo. Digo, esto hay momentos donde vamos a avanzar, retroceder. Creo que hoy más que nunca, con la complejidad de cómo está dado, ¿no? El mundo y las sociedades. Porque ya no se trata nada más de ganar elecciones, sino además de cómo sostenés un gobierno con sociedades tan fragmentadas, con procesos de disgregación también muy grandes que, bueno, hoy se están acelerando. Yo creo que en algunos aspectos también es un sub y baja emocional, ¿no? Uh-huh. Claro. Todos estos 9 meses que a veces nos agarra por ahí priorizando más un aspecto o el otro. El gobierno sin duda asumió un nivel de iniciativa inédito. Sí. En eso creo que es como arrancó con toda la furia y creo que puso varias piñas bien puestas. No le entraban las piñas yo creo hasta hace poco. Y nosotros, creo que fuimos tratando de sostener la situación y ver cómo ganábamos un poco de aire. Y creo que, hay elementos por ahí comparando con lo que fue la situación durante el macrismo que son diferentes y que hablan de que en algunos aspectos no estamos tan mal, uh-huh. En otros tenemos como algunos problemas, digamos, ¿no? En términos de unidad, hoy hay un marco de unidad todavía preservado, que bueno, hay que discutir mucho qué significa esa unidad. Tenemos un movimiento obrero unificado, con sus discusiones y tensiones, está bien, pero hay un marco de unidad con las organizaciones de la economía popular. Y tenemos, me parece a mí como una acumulación de algunas batallas que se fueron dando, ¿no? La discusión sobre el tema alimentario, la discusión sobre la universidad y distintos marcos de distintas situaciones que se fueron dando también en las provincias de conflictividad que no las podés medir por su éxito o por su derrota. Me parece que uno las va leyendo como un proceso de acumulación que se irá dando y en el cual, la tarea por un lado es resistir y por vencer. El otro lado... sí, la aspiración es a vencer, ahora el problema es cómo. Parte de la salida de esto es político, o sea, uh-huh. La construcción de alternativa política es parte de la tarea más compleja que tenemos también, ¿no? Es un tema a grandes rasgos y mal usada la palabra la política, porque uno de los ejes del triunfo de Milei el problema es la política, los políticos, la casta, etcétera.
lo cual a su vez hacia el interior del movimiento también fue toda una camada militante que hoy dice, che, no soy Milei, pero la verdad que sí, que nuestros diputados, nuestros dirigentes, nuestros senadores, nuestros políticos también están mal y estamos haciendo las cosas mal y la democracia liberal. ¿Cómo eh, encontrás a la política, digamos, institucional como parte del problema, más como parte de la solución, como herramienta? Creo que a veces se lo toma muy como un objetivo, que en realidad no es el objetivo, o no tendría que ser un objetivo ser funcionario, tener un cargo. ¿Dónde ubicás ese debate acerca de, entre comillas, la casta o la política institucional? Porque vos creciste militando sin un compañero que tenga cargo, digamos. No, sí, claro, no era una Ni posibilidad cerca. ni cerca. Quizá, mira, la primera experiencia que tuvo que ver con algo de eso fue el Polo Social. Uh-huh. Experiencia, nosotros en aquellos momentos veníamos leyendo que había una participación que venía disminuyendo en términos de un descreimiento, en términos electorales, además que leíamos que era una democracia condicionada por los factores económicos, por distintas cuestiones que significaba que no pasaba por ahí la definición de para dónde ir. Y bueno, en un momento aparece el Polo Social y nos sumamos a esa experiencia, a distintos espacios. Fue la elección que menor participación hubo Claro. en términos electorales, lo cual demostró nuestra agudeza en la lectura de los momentos. Pero sí, no era algo... ¿Fue la candidatura del padre Farinello? Claro. Claro. Ahí hubo, bueno, quedaron algunos compañeros en algunos espacios de concejalía. Sí. Pero sí, es cierto. De hecho, hasta, bueno, nosotros por ahí tenemos cierto, qué sé yo, capaz que no vemos tan bien eso. Tenemos como cierta cosa de desprecio un poco por eso, pero nada, me parece que el aprendizaje tiene que... Primero me parece que cuando nosotros a veces decimos la democracia liberal, la democracia burguesa, ¿no? Y nos enojamos con eso, está bien, pero termina siendo como una autojustificación, ¿no? Y el problema es que los marcos, la democracia formal está ahí y es parte de lo que nosotros tenemos que enfrentarnos en términos de, de la realidad, ¿no? Para transformar este país, para guiar procesos, para conducir procesos, bueno, ¿cómo encaramos eso, ¿no? Porque es algo que hay que encarar. Y creo que no se encara discutiendo candidatos nada más, no se encara el momento de la rosca y demás, que es un momento necesario, pero que también en alguna medida me parece que pasa por empezar a plantear otras lógicas, tal vez, por empezar a ver cómo uno le entra a eso, cómo construye en ese terreno también. Que creo que en alguna medida uno siempre hemos terminado muchas veces estando de prestado, ¿no? Uh-huh, claro. Pero ya está, me volé un poco con lo de la democracia, pero venía otra cosa la pregunta. No, pero es eso, es no sé si el diálogo o la respuesta o el rechazo o la... Yo creo que va más por el lado del provecho, es decir, el pueblo tiene que sacarle provecho al gobierno, a la política, al ejecutivo, a la política institucional. Es una herramienta. Y el peronismo lo que ha hecho históricamente es usar la herramienta lo mejor posible en función del poder popular. Y además creo que hay que ser muy, muy honesto consigo mismo. Si hoy estamos en mejores condiciones que en el 2001, a nivel militante, también fue en buena medida. Y hubo, no sé si la centralidad, pero hubo una buena medida de la construcción desde el Estado, o el kirchnerismo que construyó mucho desde el Estado hacia las organizaciones. Conflictivamente, no, si no tanto. No, es que el peronismo entiende que el vector, que uno de los vectores es el Estado, o sea, es el Estado como una herramienta de transformación y orientando, digamos, en una dirección con un proyecto nacional y en el marco de una comunidad organizada, con las organizaciones libres del pueblo, con el movimiento obrero como columna vertebral. Sin duda que, en eso creo que la centralidad del Estado en términos de la política es algo que es un concepto permanente acá, que se ha sostenido. En todo caso, bueno,
en que hemos fallado también en términos de no poder transformar ese Estado, ¿no? Porque también hubo un legado de un Estado liberal, y cómo esa comunidad organizada se articula con el Estado, ¿no? Creo que el Estado fue en estos últimos procesos del kirchnerismo, ¿no? Un vector importantísimo que fue incluso... El kirchnerismo, para avanzar, no avanza en el vacío, avanza sobre las luchas populares, avanza sobre los derechos humanos, porque había un movimiento de derechos humanos fuerte, avanza sobre el terreno de las cuestiones vinculadas al movimiento obrero, a los trabajadores desocupados, digamos, se monta sobre eso y sobre eso va generando políticas y profundiza. Yo creo que ese proceso fue muy positivo. Por ahí, después, bueno, quizá no pudimos terminar de transformar ese Estado. El Estado no puede reemplazar, ¿no?, a las organizaciones, y ahí como que, y al poder, digamos, popular. Claro. Yo creo que ahí por ahí hay cuestiones a repensar en términos de qué Estado queremos, ¿no? ¿Te sentiste? Es una pregunta bastante personal, pero se puede extender a una generación que entiendo o ubico en la tuya y en esta experiencia que relata el libro. ¿Te sentiste, no sé si es la palabra, pero como durante el proceso de crecimiento e influencia del kirchnerismo, avasallado en algún punto? Es decir, si bien yo creo que está bien que la juventud y las nuevas generaciones debatan y construyan a veces muy fuertemente con generaciones anteriores o que se van acumulando en definitiva en el movimiento, aparecían los pibes y de repente estaban a cargo o definían políticas en las que vos estabas. Decían, che, loco, hace rato que estamos en este tema, o haciendo esto, o venimos de una experiencia muy larga. Un poco de, no te sale el, che, ¿quién sos, pibe? Sea política social, sea política institucional. Porque un poco tenés derecho, militantemente, más allá de que en la realidad los pibes van igual y te peleás, pero un poco decís, che, pibe, pará, nosotros estamos acá haciendo quilombo de hace 20 años con un plato de arroz y ahora ustedes vienen y desembarcan y hacen lo que quieren. Yo no creo que ese haya sido el problema, yo no lo sentí así. Yo creo que nosotros fuimos protagonistas, nosotros las organizaciones que veníamos de los 90, que después, bueno, se conforman y producen procesos de unidad y se conforman organizaciones más grandes en el marco del kirchnerismo. Fuimos protagonistas de ese proceso, de ese proyecto, y lo caminamos, y bueno, ese proyecto también fue encontrando límites y hubo tensiones, y creo que finalmente se termina generando hay algo que produce Néstor que creo que es lo que se produce cuando nosotros tenemos grandes procesos hacia adelante, de avanzada, que es establecer una confluencia, ¿no? Convoca a distintos actores y los suma a ese proyecto, integra de una manera muy amplia. Nosotros en aquel momento capaz que te puedo decir que por ahí sí en ese momento me generó, cuando nos sumamos al proyecto, a ese proceso, encontrarnos con tipos del PJ. Claro. Que bueno, por suerte rechipearon, nosotros también rechipeamos, como pudimos, algunas cosas no, pero hubo un entender ese momento y entender ese momento y entender que era necesario ese marco de unidad y que después en ese marco se saldaría lo que se tuviera que saldar. Néstor convoca al movimiento obrero, al movimiento de derechos humanos, al movimiento de trabajadores desocupados, sector del PJ, sector del progresismo, digamos, me parece que logra producir un gran encuentro. Y ese encuentro permite avanzar. Yo creo que en un momento empiezan a producirse desencuentros hacia el interior del movimiento nacional y esos desencuentros nos van quitando fuerza y van estableciendo límites cada vez mayores para el movimiento nacional, y es ahí donde nos enfrentamos a esa derrota del 2015. Yo creo que eso en algún punto es lo principal, digamos, ¿no? Una idea en algún momento que se empezó a agotar y empezó a
agotar el encuentro, ¿no? Y hubo una idea más bien expulsiva o situaciones más bien expulsivas. Claro. Sí, yo ubico el 27 de abril del 2012, aquel Vélez, que es el día del lanzamiento de Unidos y Organizados, como supraorga, el Huyo, que un poco ahí se empieza a esclarecer más y a definir. Se hace lo que dice el kirchnerismo desde la Casa Rosada y no hay tutía. Y es o es. Ahí empieza un proceso de candidaturas que después se pisa, fuera de todo lo que hicimos mal nosotros mismos como militantes, ¿no? Pero hay un proceso de bajar línea sin lugar a la discusión. Sí, y sobre todo, nada, una pérdida de sectores cada vez más grandes que dejaban de formar parte del movimiento nacional, que requiere, para tener la potencia capaz de transformar la realidad, necesita reunir fuerzas. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo principal, perder el movimiento obrero, capaz que esa River, ¿no? Hablando de Moyano, Sí. pequeñas cosas que fueron marcando alejamientos que bueno, me parece nos fueron restando fuerza y fueron cercenando esta idea de movimiento nacional, que un poco, bueno, después es cierto que también con la unidad sola no basta, ¿no? Creo que este último proceso que dimos en los últimos años con el gobierno de Alberto nos demuestra también que con solo la unidad no alcanza, que esa unidad también requiere conducción, que esa unidad también requiere perfiles más nítidos que definan discusiones y tensiones, ¿no? Pero, qué sé yo, ¿no? Yo no lo planteo, sí, creo que hoy por hoy hay que avanzar en términos de poder pensar, yo creo que fue el tema ahí ver los límites propios, uh-huh. Yo creo que nos faltó también probablemente a muchos actores la capacidad de tensionar un poco más, la capacidad de plantear algunas discusiones, de tener más claro por dónde plantearlas. Y creo que hoy es la oportunidad también para poder empezar a pensar esas discusiones, cómo se expresan en un proyecto de país, en un perfil, en ejes y lineamientos que nos permitan definirnos más nítidamente, ¿no? Uh-huh. En ese marco, te tiene, no sé si es la palabra, pero en vilo, por ejemplo, la interna Máximo Kicillof, o Cristina Kicillof, o quién va a ser, o si viene Quintela, o si aparece Schiaretti, o qué va a hacer Pichetto, o cómo te llevas con las noticias de una rosca, de una interna, de un... Que además, si es uno o el otro, ¿qué va a pasar con eso? O es uno y el otro, ¿cómo te llevas con los portales de información, con las roscas, con las operetas? Bueno, uno como militante se alimenta. Sí, uno es un poco ineludible, es ineludible. Pero que tampoco sabes, a mí me pasa que me siento muy impotente también, porque lo único que puedo hacer es mirar. No tengo un lugar ahí. Y creo que es quizá uno de los problemas de la etapa, ¿no? ¿Qué hago con eso? O sea, yo como persona, ¿qué hago con eso? Miro, voto en una encuesta en Twitter. No, yo estoy con Máximo, no, yo estoy con Axel. ¿Qué están debatiendo? Es decir, bueno, voy con Máximo, ¿y por qué? ¿Y porque propone esto? No es Menem Cafiero, que eran buenos, era toda una señora interna. Esto no, no sé. No estoy haciendo ninguna pregunta igual, ¿eh? No, es una reflexión, sí. A ver, me parece que las tensiones, discusiones no nos tienen que asustar, por un lado. Por ahí, lo que uno quisiera es que también hay cuestiones, si bien no nos tienen que asustar y son partes de la lógica de la política, ¿no? Hay ciertas cuestiones que uno a veces dice, bueno, che, esto sí, por ahí es más, enciérrense en un cuarto y chárlenlo. Quizás si esto estuviera acompañado de una discusión más política, ¿no? Más política en términos de para dónde vamos, qué queremos, tal vez, tendría mayor sentido. Yo creo que cuando a veces decimos, bueno, hacemos autocrítica, ¿no? O decimos, no hagamos más porque ya hicimos un montón. Y acto seguido pasamos a discutir el año que viene.
en términos de la rosca electoral, creo que estamos reproduciendo una lógica que nos trajo hasta acá. Eso sí me asusta o me genera molestia, creo que por ahí no es. Yo creo que la militancia hoy tiene un rol importante, tiene que estar discutiendo, después discutamos qué es la militancia, ¿no? También una discusión que vos mismo provocás y charlas a veces, ¿no? Que me parece que está bueno, discutamos qué es la militancia, pero cómo se milita, pero creo que la militancia tiene en estos momentos de repliegue un rol importante, un rol fundamental, y así tiene que ser considerada, digamos, ¿no? Yo creo que en esto todas las organizaciones tienen que promover, tienen que ir y buscar esa discusión, porque acá hay que hacer partícipe al conjunto de los compañeros de este momento donde necesitamos repensar y replantear muchas cosas, pero para adelante, no para analizar para atrás y para... No, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Con qué políticas? Porque si todo se remite a discutir el año que viene en términos electorales, no tenemos mucho lugar, ¿no? No sé quién lo dijo acá en alguna de las charlas, pero digo, cortar con esa lógica también que a veces predomina de hacer política para Instagram, ¿no? Preocupa más a veces la foto que vamos a lograr que la discusión y los contenidos que dimos en esa charla. Preocupa más a veces, digo, la foto de quiénes, más de qué se produjo efectivamente en ese proceso. Y creo que nada, sería interesante poder revertir. Creo que la militancia tiene un rol en eso. Y creo que está bueno que podamos discutir, pero me parece que hay que provocar esas discusiones, pero en términos de para dónde vamos, ¿no? Yo creo que el campo de lo que podemos, dentro del peronismo, el campo de un peronismo por ahí que podemos considerar más combativo, que para mí se piensa únicamente en términos del conjunto del peronismo, que arraigue en eso, que entronque con eso, que además hoy tiene una inserción social en un sector como el de los trabajadores desocupados, de la economía popular. Digo, me quedé con el chip del libro, ¿no? Con los trabajadores de la economía popular, digamos, es un sector dentro del peronismo que me parece tiene un peso y una historia. Creo que tenemos que ver, digamos, también un poco qué perfil demarcamos con más fuerza en este momento. Creo que la unidad es un valor fundamental, pero la diversidad también, ¿no? El poder establecer qué queremos, para dónde ir. Después, bueno, discutiremos, estableceremos acuerdos, pero también diferencias. Claro. Y ahora sí, a título personal, ¿para dónde, para dónde vamos? O, ¿para dónde Charly Sossani deberíamos ir? En el sentido, porque hay veces que creo que en estos sanos debates a veces fomentamos el debate, pero a veces no planteamos posición. Decimos, hay que debatir. Bueno, hay que debatir, mi posición es esta. ¿Para dónde vamos? O sea, o el país para dónde tendría que ir. Porque mi planteo es, bueno, necesitamos reconstruir la industria, reconstruirnos como nación. Y me dicen, ya no hay industria. Me dicen, no, el trabajo formal ya no existe. Hay que olvidarse del trabajo formal. Yo, no, pará. Pero se puede reconstruir trabajo formal hasta el límite que te provoque la economía nacional y mundial, y a partir de ahí hay una economía que puede también desarrollar. ¿Vos qué ves? ¿Para dónde vamos? ¿O a dónde deberíamos ir? Yo primero, desde el lugar que a uno le toca y que creo que es un poco la base de todo, lo primero es sostener la militancia. En un momento adverso, sostener la militancia, entender que la militancia se reproduce, se nutre del ejemplo y de promover lo colectivo, la organización. Creo que hay que sostener y promover todos los espacios de los ámbitos que muchas veces creo que se han desdibujado, ¿no? En el campo, a veces en estos tiempos donde hubo tanta vértigo y tantas responsabilidades y tantas cuestiones que atender, hoy es un momento importante. Toda discusión se tiene, la autoridad en la palabra, cuando discutimos, se funda en la acción, ¿no? Si no es así, no tiene, por más maravillas que uno pueda decir, no tiene sentido, no tiene peso. Pero después, yo, bueno, nada, o sea, en términos de la tarea hoy, creo que por un lado, sostener la resistencia a este proceso que pretende avanzar de una manera vertiginosa y viene dando pasos alocados, y algunos se han encontrado con impedimento, y creo que también se está empezando a agotar un poco la paciencia ante esto. Por el otro lado, construir, me parece,
con eje en el peronismo, la más amplia unidad posible. Y dentro de eso creo que establecer también, por eso vuelvo sobre la idea de la unidad en la diversidad, las posiciones propias, ¿no? Porque yo entiendo que si uno con la unidad no alcanza, y si uno entiende que la unidad es necesaria para un momento, después tiene que tener en claro qué cosas, para dónde quiere ir, ¿no? O sea, sobre qué va a tensionar, sobre qué va a tener acuerdos, diferencias. Yo creo que aún las posiciones que plantean más, yo creo que esta idea del pleno empleo que se puede dar en los 40, en los 50, es difícil de pensar hoy por hoy. Yo no creo que seriamente nadie lo sostenga en términos de algo a producirse en lo inmediato. Ujú. En general quienes lo plantean, ¿no? Con procesos a dar. Creo que en ese interludio hay un marco de acuerdo, porque hay una necesidad de política sobre un sector que no va a ser absorbido. A una parte probablemente sí, si hay un desarrollo de la industria, pero no masivamente, y que requiere políticas. Y creo que ahí hay puntos de acuerdo. Y creo que más allá, más adelante, dónde desemboque eso. Creo que hay que empezar a discutir esos puntos de acuerdo, esas diferencias, y establecer el país que queremos. Hay muchas cuestiones que saldar en la educación. Creo que tenemos déficit, hay que asumir que tenemos déficit, lo educativo, la salud, el Estado. Necesitamos un Estado Ujú. mejor, más eficaz en términos de posibilidades de intervenir y de organizar a nuestro pueblo, ¿no? Y de brindar las herramientas y de planificar, creo, ¿no? Tuvimos un Estado muy fragmentado también en este último periodo. eh, pero yo no sé, no, más, no te puedo decir mucho más. Creo que hoy hay una urgencia por parar estas avanzadas y que se dan en la resistencia, en la lucha social, que se da organizando los sectores que se ven afectados por esto, eh, construyendo las alianzas que haya que construir Claro. a nivel legislativo, pero necesitamos empezar a discutir una alternativa que nos enamore, ¿no? Ujú. A nosotros, en principio, ¿no? Sí. Porque un poco eh, l- la diversidad se construye también de posiciones firmes. Yo creo que hay muchos compañeros que me quedé sin agua caliente. Nos agotamos, nos bajamos ya un termo. Eh, los compañeros plantean la idea de eh, que es valiosa en la práctica de diversidad, debate para la unidad, eh, pero ahí creo que también falta un... Y yo planteo esto, porque es como, si un tipo se para y quiere ser conductor y dice, vamos y debatamos todos juntos, bueno, bárbaro, yo voy a estar de acuerdo, pero no sé, trazar algunas líneas, que se crucen, que debaten, pero no hay, no hay ideas, ¿no? O sea, me siento huérfano de ideas. Siento a su vez que mi generación es una de las que es deudora de esas ideas, que tiene una experiencia y una capacidad crítica analítica que no está aprovechando. Eh, pero hay mucho para dar, porque la crítica es dejen de rosquear y propongan. Y la propuesta nunca aparece de ningún sector. Hay propuestas en base a la construcción ya realizada y creo que ahí la economía popular tiene algo, pero no del todo... Es que creo de mis amigos y compañeros, porque yo he sido parte y sigo siendo parte de eso también, la economía popular eh, construye teoría desde la experiencia, lo cual es valioso, pero no logra pegar un salto donde la teoría sea parte de un proyecto o programa que incluya lo que no es economía popular. Decir, no sé, vamos por un país industrial donde lo que no entre en la industria tenga este camino, o no sé cómo sería igual, Charlie, te soy honesto, pero investigar, qué sé yo. No porque no haya comer que no lo hagan, pero... Yo no creo que, o sea, el planteo no creo que niegue lo otro. Creo que es un esfuerzo articularlo y encauzarlo en un proyecto más global, ¿no? Eh, Mismo también todas estas transformaciones en el mundo del trabajo a partir de la economía de plataformas, Ujú. ¿no? Que cada vez es más grande con la lógica de intervención en nuestra, ves cada vez más gente vinculada a distintos trabajos que tienen que ver con la economía de plataformas, que no son solo los Rappi, digamos, hay desde cuestiones de programación, comunicación, un montón de cosas. Que creo que también tenemos que ver como de hecho algunos generando valor en términos
de ingresos desde el exterior, qué sé yo. Digo, me parece que esos son mundos que también tenemos que dar respuesta porque, y que no sé si en algún punto se solapa quizás con la economía popular y en otro no. Pero eso, Charlie, no es dar respuesta en vez de... O sea, en la política muchas cosas son solucionar o dar respuesta. Pero no hay algo de, bueno, la línea es esta. Y contingentemente vamos dando respuesta y solucionando otras cosas. Nos falta el... ¿No? Digamos, Perón dijo, vamos a hacer esto. Y voy solucionando problemas y acumulando derechos. Pero con esta línea. ¿No nos falta esa línea? ¿O no? Sí, sí, sí. La verdad que se nos ha desorganizado un Sí. poco, pero a ver, en parte hay cosas nosotros no es que necesitamos, creo que tenemos que entrarle a algunos temas, tenemos que lograr articularlos. Algunas discusiones ya se vienen dando. Yo creo que uno ve que observa discusiones entre sectores, entre compañeros. Eh, Uno puede coincidir o no, pero está bien que las discusiones estén sobre la mesa y es parte de un proceso que, que se va a continuar, digamos, ¿no? Que se va a ir enriqueciendo. La economía popular está sobre la mesa, estas nuevas formas del trabajo están sobre la mesa, la necesidad de transformar, de generar transformaciones en cuestiones educativas, en cuestiones... me parece que eso está. Es importante que podamos ver de que por ahí nosotros pensamos que llegamos a un estadio donde estaba todo resuelto y eso no fue así, digamos, sino que había un montón de cosas por resolver y no pudimos plantear un horizonte en ese sentido. Me parece que es un primer punto, ¿no? Saber de que no es mirar para atrás y decir llegamos a, no, tenemos que, nos faltó y hay una serie de cuestiones sobre las que dar respuesta y sobre las que hay que dialogar, ir a buscar a actores. Hoy por hoy, de todas maneras, parte de esto es convocar a construir también, ¿no?, ese movimiento nacional que se va a constituir en la lucha contra el avance de esto, de este gobierno, y que se va a constituir en la construcción de una alternativa. Digamos, no es que vamos a tener un catálogo, una receta, esto sí, creo que es parte de nuestra forma de hacer política, en base a la experiencia, ir construyendo. Digo, de hecho, bueno, el kirchnerismo no llegó con un programa, ¿no? Claro. El programa se fue construyendo, incorporando actores y con una conducción, un norte que se fue estableciendo. Y después distintas peleas que se fueron dando, algunas avanzó, otras no. Creo que hay que hoy, en gran parte, construir ese marco organizativo, convocar a esos sectores. Tenemos que reenamorar a la juventud y revincularla con nosotros, con el peronismo, con los procesos que pretendemos dar. Creo que ahí hubo una juventud tal vez que en algún momento, yo creo que, no como cuando decimos esto no es la totalidad, pero un sector creo que miró con expectativa la candidatura de Milei. Sí. Yo creo que esa expectativa no pasó de una expectativa, luego no se materializó en organización, no se materializó en movilización ni nada, y creo que eso se está desarticulando. Y creo que era una rebeldía de un sector que creo que tenemos que ir a buscar y que para nosotros es fundamental. Pero no, yo no te puedo dar muchas recetas, Laucha. Sí me parece que tenemos que mantener vivas las discusiones, tenemos que repensar que hay lógicas que fueron dañinas y que tenemos que tener mucho cuidado de no reproducirlas nuevamente, porque nosotros podemos pensar simplemente que porque ellos se caigan venimos nosotros, y eso me parece un pensamiento, la verdad, poco motivador, mediocre. Claro. Creo que nosotros tenemos que aspirar a hacer algo realmente transformador, a expresar algo con capacidad de transformar nuestro país. Creo que hay cosas que sabemos que tenemos que modificar y efectivamente la tenemos que hacer, tenemos que esforzarnos en eso. La militancia para mí tiene un rol en estos momentos muy importante, porque es la que tiene que empujar, es la que produce y provoca las discusiones también, y hay que hacerla partícipe de esto. ¿Qué sé yo? Cuando nosotros presentamos este libro, empezamos en el 2018, las discusiones que lo hicimos con encuentros con la Cámpora, Levita, distintas agrupaciones. Algunas eran solo de una agrupación, otras varias, y la discusión de la unidad apareció bastantes meses antes de que se empezara a dar en la superestructura ese proceso de unidad.
Nada, me parece que que hay ahí un rol importante. A veces pensamos que no, pero no es que vamos a determinar absolutamente todo, pero la militancia empuja procesos. Es importante para sostener estos momentos más que nunca. Y es importante preservarla también, ¿no? Y cuidarla, ¿no? Creo que cuando toda la capacidad que hay colectiva, eh, la inversión, podríamos decir, en términos más liberales, si se quiere. No, digo, todo ese, lo que se deposita en términos en la formación de un compañero es un bagaje muy valioso que el campo popular deposita, ¿no? En un compañero. Ellos forman a sus cuadros, nada, los cuadros, sus gerentes, sus Sí. de determinada manera, con determinados recursos, nosotros tenemos lo que tenemos y vale un montón todo ese proceso. Claro. Perder compañeros en ese sentido es realmente una pérdida fuerte para nosotros. Entonces sabemos que en momentos como este muchos compañeros, nada, parece el de es un golpe, es frustrante, es difícil, pero no hay que perder ahí la, no hay que perder esta idea de que la militancia es un proyecto de Claro. vida y el compromiso que sostenerlo. Quizá, bueno, la vida te plantea distintos momentos, distintas formas en que ese compromiso se puede dar, pero me parece que es, yo al menos lo que rescato y volviendo al libro y volviendo a la experiencia de tantos compañeros, es algo que se alimenta también, que se ejerce y es Eh, importante. Charlie, finalmente, te hago la pregunta que creo que un poco para mí suscitó esta charla, que la tuvimos hace unos días en la calle, que es que me contabas que si un pibe, no sé si en una de las charlas del libro, que dijo, ¿y ustedes por qué empezaron a militar? Sí, es verdad. Eh, charla- Surgió eso. Sí, la verdad que fue en un momento, eh, en una reunión que tuvimos, un compañero preguntó eso y está bueno poder preguntárselo todos los días también. Yo decía, la verdad que a veces uno, eh, por distintas cosas, responsabilidad de los vértigos de la vida, de las dinámicas de la política, pero de todo un poco como que va dando cosas por sentado y va medio automáticamente yendo para adelante. Pero está bueno volver a ese punto de decir por qué empecé a militar y buscar esa llamita, ¿no? De qué es lo que nos convocó a esto y por qué lo hacemos, ¿no? Porque no lo hacemos porque queremos un cargo, no lo hacemos porque, qué sé yo, nos guste estar discutiendo de política todo el día porque sí, no lo hacemos porque con esto vamos a ganar plata, ni porque con esto, no sé, vamos a tener más amigos. Lo hacemos porque, bueno, creemos que es posible, primero que no, la rabia, ¿no? Contra la injusticia, ese sentimiento de, de rabia que uno tiene ante la injusticia, pero porque además uno tiene ganas de meter las manos en la realidad, asume ese compromiso y pelear para transformarla. Hacerlo de manera colectiva, hacerlo de manera organizada, haciendo, haciéndolo, ¿no? También como parte de un pueblo, y de una identidad, de una historia y toda la fuerza que nos da eso, ¿no? Pero bueno, nada, creo que eso está bueno preguntárselo, está bueno, nada, para saber de dónde, también dónde vuelve a conectar con Ujú. algunos Sí, sectores también, ¿no? va el Charlie Sosani del día de hoy a 1996. Se encuentra en esa pequeña aula o espacio cultural con los 4 compañeros o 5 compañeros que, nada, medio que veían pasar el temporal que eran los 90 para afuera, y te encontrás con el Charlie que empezó a gritar y ¿qué le decís? ¿Qué le digo? Eh, ¿Qué le digo? No, bueno, la verdad que yo siempre digo cuando empezamos a militar, y el otro día salió en la charla, ¿no? Hasta aparecí en algunos, nada, esas cosas que bueno, esos menjunjes que uno, teóricos y de buscar teoría y experiencias para referenciar. Uy, perdón, me alejo del. Nada, esta idea de que uno visualizaba como
el concepto de guerra popular prolongada, ¿no? Pensar que era un largo proceso de lucha el que teníamos por delante y que pensar en alcanzar siquiera un estadio, nada, de poder acceder al Estado era como una cosa lejana, muy lejana. Digo, estoy hablando cuando empecé en el 96. Después, visto desde acá, empieza, ¿no?, esa espiral de la que te hablaba, donde empezaban a aparecer cosas, empezaba a aparecer, yo me acuerdo cuando estaba en secundario, ¿no? Los zapatistas y Sí. toda esa experiencia que, bueno, aparecía en el marco de ese fin de la historia, ¿no? Como una cosa disruptiva. Eh, y bueno, nada, acá también empezaban a aparecer, ¿no?, las luchas populares de manera creciente, pero la verdad que aún en ese marco de luchas crecientes nos costaba pensar. Claro. De hecho, cuando se da el 2001, que nos sorprende, digo, no, tampoco no teníamos ni imaginado una posibilidad de ese tipo. De hecho, en esos días tuvimos varias reuniones con algunos compañeros de esos sindicatos con los que nos juntábamos, eh, y luego lo de Néstor, la verdad que veíamos, pensábamos y analizábamos la posibilidad más de un proceso que girara hacia la derecha, no que Ajá. girara hacia donde giró, que fue en avanzar en transformaciones con un sentido popular. Eh, Cuando nos encontramos con eso era algo impensado, digamos, realmente fue algo sorprendente que no preveíamos como posibilidad y que nos rompió la cabeza. Nos llevó un tiempo también, ¿no? Porque muchos de nosotros ni siquiera lo votamos, digo, ¿no? Claro, Porque sí, sí, sí. no Sí, creíamos era una más de las estrellitas de la bandera de Estados de la bandera de Unidos Estados Unidos. que nosotros teníamos en un afiche, que estaba, bueno, Carrió, estaba Dualde, estaba, ¿quién más? Estaba López Bueno, el Murphy. turco, Sí, que Menem que claro, también que ganó, de hecho. Sí, la cuestión que, nada, la verdad que haber vivido ese proceso del kirchnerismo fue algo que uno no pensaba como posible y que creo que fue algo maravilloso. Ujú. Después, bueno, Entonces, y ¿qué le entonces que la decís? historia sigue y hay que seguirla construyendo, que hay mucho, no le puedo decir nada, me parece que lo tiene que vivir como lo vivió en ese momento. eh, Porque está bien, porque lo más lindo de todo esto es poder sorprenderte, ¿no? No le diría mucho. Yo creo que tal vez me tendría que decir cosas también. No, no más que, no podría decirle nada, no Bien, intervendría en, bien. en la historia de mi viaje al pasado. Creo que dimos nosotros, digamos, ¿no? Pues uno se piensa colectivamente como parte de un sector Ujú. generacional, digamos, ¿no? Y una experiencia que fue valiosa, que aportó y que transitó distintas etapas y hoy Ujú. nos toca esta etapa, digamos, Claro. ¿no? De resistencia, quizá inédita, eh, porque nos encontramos con un actor muy novedoso, con una crisis de representatividad muy grande eh, y con un marco, nada, también Claro. internacional complejo, pero Hay que no, seguir. hay que seguir hacia adelante, creo que esa es la tarea de la militancia, eh, abonando el debate, abonando la organización y nada, no sé si puedo. Charlie, muchas gracias por este cafecito. No, gracias a vos y a los compañeros de la radio, siempre volver a esta casa es un placer.